Vamos a orar para entrar en la adopción, capítulo 2. Señor Jesús, gracias te damos por este día. Te pedimos que seas tú ungiéndonos, que seas tú, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hablándonos y permitiendo, Señor, que la manifestación de los hijos tuyos sea, Padre, concretada acá en esta congregación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, el culto del día domingo, adopción 1 era Josué, es paralelo a Efesios. ¿Qué quiere decir eso? Donde Dios les daba todas las promesas. Entonces, como yo le digo a alguien, si usted hace esto, yo le doy 200,000 pesos. ¿Lo estoy dando? No. Es una promesa. Entonces usted tiene que hacer algo para recibir esos 200,000 pesos. Lo mismo fue la palabra de Dios. Dios nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Y nos está hablando para que usted y yo fuéramos sin mancha y sin arruga. Nos habla de que el pueblo, para poder recibir esas promesas, tiene que santificarse. Nos habla de que Él, el Señor Jesucristo, nos tiene que mostrar el misterio de su voluntad en nosotros. O sea, concreto. El misterio de la voluntad que es para William no es el mismo mío. El que es para Mauricio no es el mismo mío. El que es para mí no es para ellos. Cada uno de nosotros tenemos un misterio que lo debemos de recibir de tú a tú por la empatía que nosotros tenemos con el Señor, la comunión. Dios nos habló y que eso solo lo recibimos a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados. ¿Qué quiere decir ese bautismo? Ojo, dice que en Moisés todos fueron bautizados por la nube, ¿cierto? Amén. ¿Pero todos se salvaron? No. Por eso los dones y el llamamiento son sin arrepentimiento. O sea, los dones, la manifestación de Dios en usted y en mí no nos está dando la salvación. Tenemos que proseguir. Son 4 etapas donde nosotros debemos de saber sobre la adopción. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio 34, del 1 al 4. ¿Y qué quiere decir esto? Es el proceso por el cual viene el cristiano. Y es triste, pero hay muchas personas que no reciben muchas cosas, por lo que Diego predicó el día martes. ¿Cierto? ¿Cuántos recuerdan la prédica? ¿Cómo se llamaba? ¿No acuerdan? Conociendo tu día. Pero es el día en que usted conoce, discierne el cuerpo del Señor. Entonces mire lo que nos dice acá en Deuteronomios 34, del 1 al 4. Dice: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó. Le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Adán, todo Neftalí y la tierra de Efraín, y de Manasés toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no que bueno, yo creo que eso es un momento de confrontación suyo y mío. Moisés, el hombre más manso de la tierra, ¿pudo entrar a la tierra prometida? No. Y así le pasa a muchos cristianos.
Mucho cristiano que llega hasta Jesús. Y ahí es donde nosotros debemos de marcar diferencia. ¿En qué? Bueno, no lo voy a leer. Jesús dijo, esperad hasta que seáis investidos del poder de lo alto. O sea, Jesús les mostró a ellos la tierra prometida, a los discípulos, pero ellos tenían que esperar a un Josué. Usted, por ejemplo, lee el primer libro de Josué y vamos a leerlo primero, Josué 1, versículo del 1 al 4. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Le está hablando de qué? Dios le está hablando ahí de las promesas, ¿sí o no? Dios le estaba diciendo a Josué, mira, yo le hablé todo esto a Moisés y Moisés no pudo pasar. Pero quiero que tú sepas que todo lo que pisare, o sea, Josué tenía que estar estático o dinámico. Ah, bueno, por eso, ¿qué significa Espíritu Santo? ¿Qué significa poder? Dinamita. Usted estático no va a recibir nada, pero usted caminando con Jesús, y por eso la prédica del martes, la prédica del domingo anterior, toda va en línea, es Cristo. O sea, usted puede saber mucho de Jesús, pero Jesús lo mete a usted a la tierra prometida. No, por eso dijo, esperado hasta que venga el Consolador, Él os guiará, os enseñará y os recordará todo lo que debéis de hacer. O sea, el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Amén. Y eso quedó bien claro, Dios en nosotros, Dios con nosotros no. ¿Por qué? Porque Dios con nosotros no había pagado el sacrificio. Pero Dios en nosotros, Él ya fue glorificado. Amén. Él ya venció las potestades del infierno, de las tinieblas, todo lo que era adversario contra nosotros, todo eso fue ya vencido en la cruz del Calvario. Jesús lo venció. Y por eso dice, me iré, pero vendré a vosotros. No como Jesús, sino como Dios en vosotros. Necesito manifestarme en vosotros. Amén. No con vosotros, en vosotros. O sea, nosotros tenemos que tomar conciencia de lo que quiere decir Cristo, de lo que quiere decir Espíritu Santo en nosotros. Porque la mucha letra mata, más el Espíritu vivifica. Por eso Dios nos habla a nosotros de que nosotros, o sea, debemos de ir a la perfección. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a nosotros cuando nosotros nos disponemos, cuando nosotros estamos atentos a escuchar la voz del Espíritu Santo. O sea, mire, Dios les decía a los apóstoles, vayan a tal región. Era Dios en ellos. Dios en ellos. Jesús muchas veces estuvo en la barca y se quedó dormido, ¿cierto? Sí. Porque era la manifestación de Dios hombre. No, Dios es hoy. O sea, cuando usted y yo entienda, tomamos la adopción como algo tangible, algo que nosotros podamos palpar, dice a él, este es mi hijo amado en el cual hay yo qué, a él. Por eso dice que Jesús y la novia dicen lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios en nosotros nos ayuda a tomar la autoridad de la palabra, nos ayuda a tomar que si Él lo prometió, en Él son sí y amén sus promesas. Usted y yo tenemos que clarificar eso en nuestra vida.
No es que a mí me pareció que es que yo tengo que tener un Ferrari porque soy hijo de Dios, voy a ahorrar por un Ferrari. No. Dios nos está hablando claro en las promesas, en el misterio de su voluntad, en el poder que le delega a usted como embajador del reino celestial. ¿Por qué? Porque nosotros somos epístolas leídas. ¿Qué es una epístola? Una carta. Y esta es la más grande carta de amor. ¿Sí o no? Amén. Entonces, si yo soy una epístola, ¿usted está acá? Sí. Usted tiene que estar acá. Por eso el profeta nos habla de que cuando usted lea a Josué, usted tiene que sentir lo que él sintió. Usted tiene que sentir que usted conquistó ese territorio. ¿Por qué? Porque es lo siguiente: Dios es morfe, Dios cambiando de máscara. O sea, mire, por eso nos dice la Biblia que si solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de ¿qué? Conmiseración. ¿Cómo así esperar en Cristo? O sea, Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clama? O sea, Moisés tenía que tomar autoridad como usted y yo. O sea, cuando usted está esperando y usted no confía en que Dios lo está guiando, usted es digno de conmiseración. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que usted y yo llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios, y Él nos da la mente ¿de quién? De Cristo. Nos da la mente, nos da la voluntad de Dios. O sea, ya usted no tiene que estar haciendo largos ayunos, muchas cosas. No, cuando usted está en línea con Dios, Dios le envía todos los pensamientos de Él a usted para que usted actúe. O sea, Pedro tuvo que estar colocando manos sobre todo el mundo. No. Él lo hizo por inercia. El poder que había en Dios se desplegó en él para que aún su sangre, su sombra, sanara. Pablo tenía que orar específicamente por cada paño. Esos paños servían para enfermedad, para brujería, para tantas cosas. Y él sabía que la unción que él tenía, por eso nos habla Isaías, que la unción pudre ¿qué? Ah, bueno, si usted está ungido, si usted está impregnado, si usted tiene los pensamientos de Dios, todo yugo va a ser podrido en su vida. Usted va a ser llevado a la gloria de Dios. Por eso Él nos está mostrando de gloria en gloria. Romanos 8, versículos 19 al 21. William, ¿lo lees, por favor? Romanos 8, de 19 al 21. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Hay dos cosas esenciales. Vea, usted puede tener un terreno muy bonito, pero si usted no lo cuida, le va a salir maleza, se le puede volver árida esa tierra, ¿sí o no? O sea, la tierra fue sujeta a vanidad, a esclavitud. La tierra, ¿usted le escucha la voz? Sí, cuando ruge. Bueno, cuando ruge. Entonces dice que la naturaleza gime ¿por quién? Por la manifestación. Por la ¿De quién? De los hijos de Dios. ¿De quién? De nosotros. De los hijos de nosotros. ¿De quién? De nosotros. De nosotros, William, de nosotros. Usted, ojo. Recuerden cuando Saúl fue donde Samuel le dijo, órale a tu Dios. Cuando tú dices de los hijos de Dios, no, es de nosotros. Apropiarnos de esa promesa. A eso le estaba diciendo.
Cuando usted se apropia de eso, usted está trayendo la influencia, la unción, el poder del Espíritu Santo sobre su vida, no sobre cualquier persona, sobre usted. ¿Por qué? Porque Dios ya nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cuando yo digo, Señor, perdóname porque la tierra gime por mi manifestación y por la pereza de levantarme a orar, por la pereza de ir a orar por una persona, por la pereza de proclamar tu palabra. Yo no estoy trayendo la voluntad tuya sobre mi alrededor. Por eso, mire, Elías era el profeta o era el pastor de Jezabel. ¿Sí? ¿Ella lo escuchaba? No. Estaba en el entorno. Entonces, yo le voy a decir una cosa. Cuando yo tengo una religión, y religión no es que yo soy católico, yo soy cristiano, yo soy esto, no, religión es la cubierta de Dios. Religión es cuando usted está bajo el abrigo del Altísimo. Cuando usted tiene su religión, ese entorno suyo va a ser gobernado por usted. O sea, mire, la manifestación suya es tan brava que cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa, todos los que habiten en tu casa, esclavos, no esclavos, perritos, gaticos, lo que habiten, loritos, todo, ¿van a ser qué? Entonces hay una cobertura, ¿cierto? Pero la cobertura que tiene usted, su hijo, su hija, su perro, tal, pueden decir, yo tengo la cobertura de mi mamá, tengo la cobertura de mi papá. Y entonces el testimonio tuyo va a actuar. La manifestación, o sea, miren, entiendan, cuando yo leí a John Wesley y se fue para una isla que era pedregosa, ¿quién conoce Golondrinas? Montebello. Eso son puras minas, puras piedras. Eso usted siembra una piedra y la salen 10. Y él se fue y entonces él no esperó a que Jesús viniera y no que oró por esa tierra. Y él pudo crear allá como un retiro y esa tierra se volvió productiva. O sea, la tierra tuvo que haber dado las gracias a Dios por John Wesley. ¿Por qué? Porque él se manifestó. Él creyó que tenía autoridad. Él creyó que tenía poder. El anhelo ardiente. Y la palabra anhelo quiere decir una expectación intensa. O sea, es como, ya que 8 días vamos a tener una reunioncita sencilla. Pero yo creo que las mujeres dirán, bueno, están expectantes. ¿Será que nos van a dar cualquier cosita? Y entonces ustedes empiezan a imaginarse que les van a dar o que la van a pasar chévere. Bueno, eso es una expectación intensa. Es como cuando uno compra una boleta para ir al mundial. ¿Usted cree que el que compra la boleta está pensando que le toca en cola 3 horas? No, él está expectante por lo que va a disfrutar allá. Él no está expectante por lo que va a sufrir en los 3, 4 horas de cola. Lo que pasó en la Copa América en Estados Unidos, que muchos llegaron y sus boletas no eran legales y entonces no podían entrar y otros se metieron por los ductos del aire acondicionado, todo eso. Ellos no pegaron en los problemas. Ellos estaban expectantes porque sabían que había una solución. Su boleta, pero cuando ya su boleta dio falsa, ellos buscaron una solución. La naturaleza está gimiendo por usted y por mí. Por eso dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirás a este monte, quítate de aquí, échate allá. El hermano Urana nos explica que así sea una partícula, un granito de arena, empezó a moverse por la autoridad que tú tienes. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay muchas cosas que tú has hecho y no te has dado cuenta del beneficio que trae cuando empiezas a creer que Dios se manifiesta en ti. Entonces el anhelo ardiente, el anhelo intenso, el fervor que tiene la tierra porque usted se manifieste, porque usted se revele, porque usted se dé a conocer, porque usted sea parte de la solución que necesita la tierra.
Mire, Dios nos hizo a nosotros en el huerto, donde el tigre usted podía montarse en su regazo, en su espalda, y podía correr con él. El tigre no lo mordía, el león no lo mordía. Entonces, mire, Dios nos creó y Dios nos está diciendo ahora, ¿qué fue lo primero que Dios hizo? Al hombre en carne y hueso, El hombre espiritual. al hombre espiritual. Para que tú vuelvas a tener el cuerpo espiritual o glorificado. Glorificado. ¿Cuál es la diferencia del espiritual al glorificado? El glorificado come, duerme, hace de todo, pero tiene el poder de trasladarse. Tiene el poder y lo que Dios había puesto al hombre en el huerto del Edén. O sea, si usted empieza regenerando el hombre espiritual, no espere que su cuerpo sea transformado en un abrir y cerrar de ojos, como dice Tesalonicenses. No va a poder ser restaurado, no va a poder ser transformado. Restaurar es volver a colocar en el lugar que Dios te creó. El hombre perfecto, el hombre que no se enfermaba, el hombre que tiene una edad entre 18 y 20 años. Por eso nosotros tenemos que decir, bueno, si la naturaleza tiene confianza en mí, está gimiendo, me está diciendo, José, ora, José, haz esto, decreta, pídele a Dios cuál es la voluntad por mí, que soy un arbolito enclenque. Entonces, ese árbol está clamando por ti. Y tú tienes que tener autoridad y decir, Señor, si este árbol tiene fe en mí, desata Hebreos 11, donde tú me das la fe. Y la fe es la certeza y la convicción. La certeza de lo que no se tiene y la convicción de lo que se espera. Entonces, usted debe estar seguro, que Dios se va a manifestar en usted. Por eso nosotros, como dice Efesios 1, versículo 11 al 13, yo quiero que usted sea enfático, que usted es parte de la solución para este mundo que va de mal en peor, para este mundo que va a ser quemado, para este mundo que va a ser pasado por el fuego, que va a ser pasado por las explosiones volcánicas. O sea, usted tiene que tener claro que usted tiene que empezar a glorificar la palabra de Dios. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído ¿qué? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, mire lo que Dios nos está hablando. O sea, Dios le está entregando a usted un dominio. Y es como si yo le entrego las llaves del carro a alguien y le digo, manéjelo, disfrútelo, haga lo que quiera con el carro. Usted tiene las llaves que le da el dominio para poder hacer lo que quiera. Dios nos dio ese dominio. O sea, Dios te está diciendo, mira, yo ya te firmé a ti el testamento. Por eso nos habla acá, o sea, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que nos llamó. Nos vuelve a hablar del propósito. O sea, usted tiene un propósito en esta vida. Usted no vino acá para dormir, comer, trabajar y ya. No, usted vino acá para tomar autoridad. Moisés le dijo, Señor, yo no tengo buena labia, a mí me pega la lengua.
Yo le digo, no, te voy a dar estas 2 armas. Y entonces le dio el poder de meterse la mano y que la diera leprosa. Y luego la volviera a meter en el saco y la diera sana. Y le dio la vara. Y con esa vara él hizo muchas cosas. Dios te está entregando a ti una vara. Te está entregando muchas más cosas de las que le entregó a Moisés. Por eso usted tiene que decirle, Señor, ¿cuál es mi herencia? Cada tribu o cada patriarca, dice el hermano Branham, que en el nombre de ellos, y hay una cosa sobre el nombre. La palabra nombre quiere decir propósito. Su nombre tiene que ver con un propósito. Y por eso vemos nosotros que Saulo le llamaba, ¿cómo le llamó Saulo? Pablo. Acá a muchos de los apóstoles Dios les cambió el nombre. Les dijo, ese propósito que te colocó tu papá no es este es el nombre que tú tenías cuando yo te predestiné. Pero tu papá, como no andaba en el espíritu, te colocó el nombre que él quiso. Pero el nombre en el cual va a hacer que tu mente ande conforme, ya va a ser llamado Pablo. Entonces Dios le cambió el nombre a Pablo, Dios le cambió el nombre a más de uno. Entonces, ¿por qué? Porque hay un propósito en tu vida. Y entonces dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Alabanza de su gloria, Señor. Le digo a Moisés, tu presencia va a ir conmigo, ¿cierto? Pero muéstrame tu gloria. Sin tu gloria yo no voy. Entonces, eso le dijo Fernando a Gloria. Le dijo, yo sin ti no voy. Entonces, ¿qué quiere decir la gloria de Dios? La presencia. El poder. La gloria de Dios. O sea, mire, yo quiero, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, para alabanza que la gente pueda glorificar lo que Dios está haciendo en ti. Amén. Y cuando tú empiezas a confiar en el propósito de Dios, la gente no te va a ver a ti, va a ver a Dios. Y eso es lo que usted necesita entender a través de tu testimonio, del mío. Muchas personas van a ser salvas. Y eso lo vemos nosotros en Pedro, donde nos dice que muchas mujeres no ganan a la gente por sus palabreríos, por andar con una Biblia acá, sino por su testimonio. Por eso dice de que, mire, un acto vale más que ¿qué? Un acto es un testimonio. El acto está testificando de lo que es usted y lo que soy yo. Entonces usted tiene que decirle, Señor, yo quiero que me muestres tu gloria conforme al propósito que tú me llamaste. ¿Para qué? Para que la gente pueda creer en ti. Y entonces dice, en él también habiendo oído la palabra de verdad. No es solo la gloria de Dios, no es solo hacer milagros. Habiendo oído el evangelio. Y es que cuántos evangelios hay que acá nos dice el evangelio de verdad. Hay evangelio de la prosperidad, evangelio de la sanidad, evangelio de las buenas nuevas, evangelio de, bueno, tantas cosas. Pero hay un solo evangelio, que es el evangelio íntegro. Integra sanidad, integra buenas nuevas, pero también integra obediencia. Habiendo escuchado el evangelio de verdad, ¿somos qué? Sellados. Sellados quiere decir que usted, mire, cuando usted desglosa la estatura del varón perfecto, la naturaleza divina, usted ya ha mostrado la gloria de Dios, usted ha tenido un buen testimonio y usted ya sabe todo lo que tiene que ser. Cuando nosotros somos sellados, una persona con amor ágape es capaz de matar. No. Pero una persona con amor filio, Sí. vamos a hacer y vamos a llegar a ese instante de que pase lo que pase, usted ya no va a odiar a su enemigo, usted no va a ser capaz de matar a otro, así sea por defensa propia.
vamos a ser sellados. Vamos a ser sellados. Dice en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, ¿hasta qué? La redención. La redención. Estamos hablando de que usted y yo estamos en el camino de redimir el cuerpo espiritual. ¿Sí me están entendiendo? Mire, tu pensamiento, tu propósito ya no es el mismo de antes. Tú ya tienes los propósitos de Dios. Y usted no va a necesitar, cuando ya nuestro cuerpo, la redención de nuestro cuerpo, no vamos a necesitar tiquetes. No vamos a necesitar que oren por nosotros por sanidad. Nuestro cuerpo va a ser redimido, va a ser puesto entre 18 y 20 años, donde nos dice Apocalipsis que allá no habrá tristeza, ni dolor, ni hambre, ni angustia, ni muerte. Mire, ahí por lo menos, ayer se murió la esposa del que fue técnico del Cali de la América, el Pecoso Castro. Si estuviéramos en la redención, la muerte no existe. Eso entró a causa del pecado. Y Dios quiere llevarnos donde nosotros vamos a vivir conforme a la gloria de Dios. Entonces, nosotros tenemos todas estas promesas y nos pertenecen. Vamos a Lucas 15, versículo 21 al 24. ...21 al 24... ¿Lo quiere leer? Dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Entonces dijo que, y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y la tierra, y ya no soy digno de ser ¿qué? Contra ti. Llamado tu hijo. No soy digno de ser hijo de Dios. ¿Cuántas veces Satanás te dice eso a vos? ¿Cuántas veces te dice que no servís para nada? Que vos sos un engaño, que vos sos un mentiroso. ¿Cuántas veces te menosprecias vos mismo? Pero cuando vos vas al Padre y le digo, Señor, he pecado contra el cielo y la tierra. Señor, ayúdame. Cuando tú, por eso dice que el que confesare su pecado hallará misericordia. A usted nadie le puede decir que usted no es hijo de Dios. Entonces cuando usted va arrepentido, lo primero que hace el Padre, ¿qué es? Vestirte. La palabra vestir quiere decir, ¿qué se imagina? Ataviar. Ah, Cubrir. cubrir. Sí. Ataviado también. Pero la palabra vestido, cuando el Padre te viste, marca dignidad, marca poder. La palabra por eso nos dice que la novia se ha vestido de lino fino. Y lino fino son las oraciones justas de los santos. Entonces tú ya tienes una dignidad. O sea, tú te creías menospreciado, tú mismo te menospreciabas. Pero cuando va el Padre, Él te dice, no. Tú eres mi hijo. Y yo te voy a vestir de dignidad, de poder. Mire, ¿cuánto no nos avergonzamos de Gustavo Petro? Yo me avergüenzo. Cuando ha dado discursos, o sale borracho, o sale drogado, o sale con un hombre en Panamá. Yo me avergüenzo. Me avergüenzo de los intereses que estamos pagando. Pero eso le quita la dignidad. No.
Él es mi presidente. Quiéralo o no lo quiera. Lo mismo tú le puedes decir al diablo. Cuando te diga que tú no eres digno, tú le dices, estás equivocado. Dios es el que me da la dignidad. Entonces le colocó las vestiduras reales. No se viste de cualquier manera la novia del Señor. Nosotros ya nos vestimos de la manera angelical, de la manera que agrada a Dios. Y esa cobertura viene. Por eso nosotros vemos, cuando el hombre salió del huerto del Edén, ¿qué hicieron ellos? ¿Se cosieron qué? Vestidos de higuera. Pero la voluntad de Dios era cuero. Era el que había un sacrificio y le hizo unas túnicas de cuero. Dios los vistió y los cubrió, o sea, les dio cobertura. Bueno, nos dice que luego le dio el anillo. ¿Usted sabe qué era el anillo? El anillo significa compromiso, pero el anillo en la realeza, toda carta, toda decisión tenía que ir marcada con el anillo. Jezabel, cuando contrató a esos hombres para que testificaran en contra de Nabot, cogió, hizo unas cartas y le colocó el sello del anillo. Y la gente pensó que era acá. Ella era la mujer, pero ella cogió el anillo. Entonces, mire, el anillo le dio autoridad espiritual al hijo pródigo. O sea, sus pensamientos eran de ruina. Comió algarrobas. ¿Usted sabe qué era que un israelita cuidara los marranos? Si no podían comer marrano, el marrano era para los gentiles. No podían comer ahora, dice que él quería saciarse de la comida que comían los marranos. O sea, estaba, imagínense, estaba en menos de dignidad. Él mismo se había vuelto como un itinerante, una persona vagabunda. Pero su padre le volvió la autoridad espiritual. Su padre le dijo, tu palabra tiene poder. Tú tienes mi respaldo. Entonces hay gente que muchas veces le dan una tarjeta de crédito ilimitada. Debe tener un respaldo de unos fondos y debe tener un respaldo de que él sí sea el propietario. Lo mismo nos está dando Dios, las vestiduras y el anillo. Y por último, lo calzó. Le colocó calzado. Entonces, mire, le devolvió la dignidad, le devolvió la autoridad espiritual y le dio lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese hombre empezó a caminar finito porque vio que había embarrado, la había cometido, pero vio que él tenía que regresar a donde el Padre. Nosotros todos nos descarriamos como ovejas y el Señor nos rescató. Mateo 7:21. ¿Mateo qué? 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿sí o no? Sino el que hace la voluntad. ¿Voluntad y propósito es lo mismo? Claro. La voluntad es la disposición que tú tienes. Propósito es lo que tú también, en otras palabras, es lo que tú dices, este es el propósito mío. Yo hice el propósito este año de hacer ejercicio. De pronto no estoy como Jesús, pero he bajado 6 kilos. He hecho el propósito y lo estoy consiguiendo. Entonces, mire, la voluntad y el propósito es lo mismo.
Entonces, quiero volverlo a leer. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 7:21. Pero quiero que volvamos a leer Efesios. William, ¿me lo puedes leer? Por favor, ya lo leímos, Efesios 1, del 11 al 13. Efesios 1. Del 8 al 13. Sí. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. ¿Conforme a qué? Al propósito. Del que hace. No, venga. Vuélvame a repetir, dice que hay el propósito. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace el propósito, la voluntad. ¿Están captando lo que les quiero decir? Ustedes no se pueden conformar con venir acá. Ustedes tienen que manifestarse. Ustedes tienen que cumplir el propósito de Dios. Porque si no cumplen el propósito de Dios, ¿qué les dirá el Señor? Apartados de mí. O sea, por favor, me encanta que por lo menos Araceli y las muchachas que están viniendo al devocional tienen un propósito. Están ayunando los sábados. Es un propósito. Y no es para venir a hacer visita. No, están orando por las necesidades de la iglesia. Entonces ya están entrando en el propósito, lo que hablamos. ¿Quiénes fueron las primeras que vieron a Jesús resucitado? Las que ayunaban, las que hacían el devocional, las que se dejaban mover por el Espíritu conforme a la palabra. Entonces, usted, por torpe que seamos, no nos vamos a extraviar. Dios necesita torpes como usted y como yo, que estén dispuestos a hacer la voluntad, a hacer el propósito de Dios, a actuar. Hay veces mi hermano Carlos me dice, ¿cómo hago para compartirle a tal persona que tiene tal cosa? Carlitos, ¿por cuántas personas oras tú? Por sanidad. Pues, por la mañana oro por 4. Y él le comparte a mucha gente. ¿Está haciendo la voluntad del Padre? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Tú tienes que tener un propósito, porque sin propósito no puedes entrar al reino de los cielos, mi hermano. Por eso tenemos que disponernos, por eso tenemos que decir, mire, la palabra propósito dice voluntad, capacidad humana para tomar decisiones y agradar a Dios. Por eso le dicen a una persona que es atenta, esa persona es tan voluntariosa. Eso no es porque lo inventaron, mi hermano. Esa persona tiene un propósito en su vida de ser una solución para los problemas de los demás. Números 14, versículo 36 al 38. Yo no quiero que ustedes luego... Mire, 36 a 38. 36 al 38. Cualquier versículo bíblico acá lo puede preguntar a Adrianita. En los devocionales siempre está atenta a eso. En todo. Entonces, muchachos, nosotros tenemos que entrar en la voluntad de nuestro Padre. Números. Ya lo van a encontrar. Recuerden que la palabra miedo quiere decir poder destructivo y negativo. Y el diablo dice que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. El temor. Y el que tiene temor no ha sido ¿qué? Perfeccionado del amor. Uy, ¿sí ven? ¿Sí ven cómo la palabra nos va hablando? Léeme números, por favor, antes del Deuteronomio. Números, por favor. Willy. ¿Números qué? Ay, yo no le han hecho 14, 36 al 38. Dice
Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, quedaron con vida, de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Amén. Amén. Yo le había dicho al pueblo que era una tierra donde estaban los hijos de Anás, los gigantes, ¿no? Sí. Le digo, pero una tierra donde fluye leche y miel. Entonces, normalmente una vaca da 36 litros de leche. Lo normal de una vaca, preguntémosle a la zootecnista, lo normal de una vaca es 15, 10, por buena 22, ¿sí o no? Por buena. Técnicamente en esa región, 36 litros de leche da una vaca. Fluye leche y miel. Yo por lo menos he vivido en Canadá y acá hay mucho árbol. Hay unos árboles donde se saca la miel de maple. No es de abejas, es de árboles. Entonces, fluye leche y miel. Si Dios te dice a ti, ve y recoge la tierra porque es tuya. Dios le dijo al pueblo, ¿es tuya? ¿Le dijo al pueblo? Sí. Bueno, ¿la sanidad es tuya? Sí. ¿El obrar milagro es tuyo? Amén. Bueno, el obrar discernimiento de espíritus, hablar en lenguas, tener discernimiento de espíritus, interpretación de lenguas, profecía, es para la iglesia, para la edificación. Entonces no podemos escudar de que, no, es que yo soy inútil. No, es que yo no tengo dignidad. No soy digno de llamarme un hijo de Dios, como dijo el hijo pródigo. ¿Usted vio cómo entró él? Él entró humillado en el sentido espiritual, humillado. Pero ¿cómo estaba la voluntad de él? Dispuesto. No, estaba en el suelo. Se lo fue a buscar. Él fue y pidió, y entonces el papá le dijo, ¿a vos qué te pasa? Vos no sos cualquier cosa, vos sos mi hijo. ¿Usted cree que usted es cualquier cosa? Usted es un hijo de Dios. Dios ha depositado la confianza en usted y en mí para que desarrollemos los atributos de Él. Entonces estos hombres empezaron a sacar el pero y aquello y esto y tal, y dijeron tantas cosas. Y lo que dijeron, en su boca está ¿qué? La vida y la muerte. ¿Y murieron de plagas? Claro, porque Pero había una promesa. Y hay tantas promesas en las que usted y yo hemos de entrar, que si nos quedamos estáticos, nos va a pasar lo de ellos. Lucas 15, versículo 27 al 32. Y seguimos con el hijo, la historia del hijo pródigo, pero ya está desde el otro escenario. Lucas 15. Lucas 15, 27 al 32. Amén. amén. Dice, él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. ¿Y qué? Todas mis cosas son tuyas. ¿Y qué? Todas mis cosas son Todas mis cosas son tuyas. Entonces dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido. ¿Qué le pasó al hombre obediente, al hombre sumiso, al hombre que no pecaba? ¿Vivía amargado? ¿Tenía cosas, pero tomó posesión? No. Nunca.
tomó posesión de lo que el padre le había dicho. Y a él le dio rabia que cuando su hermano llegó extraviado, le dieran el becerro gordo. Miren tantas cosas que Dios quiere darte. Y yo quiero que ustedes lean cuando Dios le dijo a David: si poco te pareció lo que te hubiera dado, me hubieras pedido más y más te hubiera dado. O sea, Dios necesita que usted entienda cuál es la voluntad del Padre. Dios necesita que usted entienda cuál es el poder que Él quiere desplegar en usted y en mí. No hay nada que nos pueda detener. No hay nada, mi hermano. Porque nosotros no vinimos acá a ser destruidos como a ser destruida la tierra. Usted y yo vinimos acá a mostrar el camino a mucha gente de regreso a casa. Y por eso tenemos que esforzarnos. Por eso, mire lo que nos dice Gálatas 4, versículo 1 y 2. Y es algo que nos tiene que confrontar. Gálatas 4, versículo 1 y 2. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud a los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la ¿qué? Cuando usted toma autoridad, es diferente. Cuando usted no cumple el propósito de Dios, usted no marca diferencia. La palabra diferir, ¿qué quiere decir? No estar de acuerdo, ser contrario. Cuando usted está alguien que ni va ni viene, usted no es diferente a la gente del mundo. O sea, por eso nos habla, mire, nos está hablando acá. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, o sea, el heredero cuando es niño puede tomar autoridad de las cosas del padre. No, todavía no. Tiene que ser un tutor. Tiene que ser el pastor que está orando. Tiene que ser la profetisa que está profetizando. Tiene que ser el que tiene discernimiento de espíritus. Tiene que ser el pastor. Tiene que ser el apóstol. Tiene que ser el aquello. ¿Sí me están cogiendo lo que les quiero decir? Sí. Usted no me necesita a mí. Usted no necesita a la profetisa. Usted es el que tiene la autoridad. Usted es el que tiene el propósito. Usted es el que ha escuchado el evangelio de verdad, de nuestra común salvación. Habiéndolo escuchado, dice, fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, cuando yo soy una persona que sé cuál es el propósito de Dios, sé cuál es la autoridad que Él me ha dado, o es que Josué se puso a llorar cuando le fue Moisés. No, él tomó la autoridad, él proclamó, él siguió, él caminó, él estuvo activo. Él tenía dinamis, poder. Y usted tiene que empezar a demostrar su poder para que difiera de los esclavos, para que difiera de las personas que no han tomado su autoridad. Hebreos 2, versículo 4. Dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Cuando usted no es esclavo, cuando usted ya ha sido adoptado,
usted ya tiene que, usted ya reparte el Espíritu Santo. ¿Usted recuerda que Pedro iba y ponía mano y la gente era llena del Espíritu Santo? Amén. Ah, bueno. Dios tiene que testificar con usted si usted entra en el propósito de Dios. Amén. Y recordemos que, ¿qué le dijeron a Jesús? Nadie puede hacer estas señales, estos milagros si Dios no está. Digo, Yo te pregunto hoy, ¿la gente puede decir eso de usted y de mí? Te pregunto, ¿la gente puede decir eso de usted y de mí? O sea, tenemos que mostrar, porque los milagros nos tienen que seguir. El Evangelio es nuestra común salvación también. Cuando nosotros hemos adoptado, mire, si usted ve, el 70% del ministerio de Jesús fue sanidad, milagros y prodigios. Y luego la gente recibía la palabra. ¿Cómo quiere usted que la gente reciba la palabra si no hay dinámica en usted? Si no hay poder, si no hay autoridad, si no hay propósito, si no hay unción. Por eso tenemos que ungirnos para ser adoptados por Dios. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos, Padre, que seas tú ungiéndonos, permitiendo, Señor, como dice tu palabra ahí en Efesios 1:13, Señor, el propósito, Señor. Porque no quiero que ninguno de mis hermanos, de los que están acá ni de los que están escuchando, Señor, tú les digas, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace el propósito, la voluntad, la disposición de mi Padre. Ese entrará en el reino de los cielos. Señor, te doy gracias por esta congregación. Te pido, Padre, que nos podamos manifestar. Y te pido, Padre, que reciban esa autoridad y ese poder, Señor, que tú testifiques con ellos y que tengan el repartimiento, la repartición del Espíritu Santo, que ellos puedan imponer las manos y la gente sienta, Señor, la necesidad de ser cambiado, Señor, porque la unción tuya, Padre, va a actuar a través de ellos. Señor, tú le dijiste a Timoteo, Señor, aviva el fuego que hay en ti, porque la fe que habitó en tu abuela Elodía, en tu madre Eunice, habrá sido traspuesta a ti. Padre, nosotros transponemos la fe de nosotros sobre nuestros entornos, nuestros hijos, nuestros familiares, Señor, para que ellos reciban, Señor, ese repartimiento del Espíritu Santo y te busquen, que tengan ese anhelo, que puedan ver tu gloria, que puedan glorificar tu santo y poderoso Espíritu. Te damos gracias, Padre, por glorificarte. Te damos gracias, Señor, por tocarnos, Señor. Te damos gracias, Señor, por enseñarnos a comprender el divino y el perfecto propósito tuyo, Señor. Padre, ensancha nuestra tienda espiritual, Señor. Padre, permite que nosotros podamos ver tu gloria, podamos ser ungidos, Señor, y llenos de tu presencia, Señor. Permite, Padre Celestial, que la gente pueda ser salva y sana, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre. Te pido, Padre, que te glorifiques, que vivifiques cada promesa en mis hermanos, que ellos te puedan honrar y te puedan glorificar, que ellos te puedan exaltar y que puedan decir, Señor, gracias, porque he comprendido el propósito de tu voluntad en mi vida. Padre, declaro, Padre, que tú les abres el entendimiento a mis hermanos para que ellos puedan comprender el propósito, Señor, que hay en ellos. Padre, tú los llamaste para que ellos fueran pregoneros de las buenas nuevas, Señor. Tú los llamaste para que ellos te pudieran glorificar, exaltar, para que ellos trajeran vida eterna, Señor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Padre, el conocer las Escrituras nos da el poder de traer la dinámica, el poder, la mecánica y la dinámica, Señor. Padre, actúa en nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tú eres fiel y tu
gloria al Señor.